fueron proyectos grandes. Y siendo estudiante. Pero tiene pinta, siempre ha tenido pinta así. Pinta de loco. Sí, todos queremos estar en abundancia, ser felices y tener paz. Para mí, el tener paz. ¿Cómo hacen para poder dividir el mundo corporativo con el familiar? Somos humanos. Bueno, hoy va a ser un día muy especial porque vamos a abrir un espacio que es para contar la historia de los empresarios. Todos tienen su historia, todos tienen su proceso. Entonces no hay nada más bello que contarlo al lado de estos grandes amigos. Lo que más me gusta de mi trabajo es que esos clientes se vuelven unos grandes amigos porque cada uno tiene su historia y cada uno anda emocionalmente en este camino. Entonces les presento a este equipo que es DG Parche, unos grandes seres humanos, unas personas de Dios que la verdad yo he aprendido más de ellos de lo que yo puedo ofrecerle para ello. Entonces, un gusto, bienvenidos. Gracias, Fabi, gracias por este tiempo y este espacio para compartir. Bueno, qué bueno. Entonces vamos a contar un poco, vamos a mirar qué es DG Parche, quién los conoce, quién no los conoce y vamos a empezar. Bueno, entonces, muchachos, primero, ¿qué es DG Parche? ¿Qué es esta empresa? La gente que no lo conoce, que no conoce nada, ¿qué es? Bueno, yo creo que DG Parche Creativo es del resultado de muchos años de trabajo, pero ahorita digamos un parche consolidado para diseño y construcción de proyectos particulares para temas institucionales, comerciales, de vivienda, de hotelero, de cualquier uso de suelos, pero particularmente eso. Ok. ¿Y cómo nació esa pasión por la arquitectura? ¿Qué fue lo que usted dijo? Esto es lo mío. Pues pucha, voy a estallarla. No, de chino, de pelado, dibujaba mucho, pillaba mucho en temas de la misma arquitectura, como de pelado mi recepción hacia los espacios siempre era cuestionarlos, dibujarlos. Y pues claramente no sabía exactamente que iba a ser arquitecto, pero sí desde pelado tuve como ese... Pero tiene pinta, siempre ha tenido pinta así. Pinta de loco. Sí. Pero bueno, entonces usted se dio cuenta y cómo hizo para entrar a la industria, cómo hizo para entrar al mercado. Yo creo que mucha gente siempre se pregunta de eso, ¿cómo hace esta gente para ya tener una gran empresa? ¿Cuál fue su primer contrato? ¿Quién confió en usted? Bueno, siendo estudiante, sí es real. Siempre, bueno, yo creo que todo lo ha direccionado Dios, pero digamos que en la historia la primera persona que me entrega esa confianza, una parcera y un primo, los dos a la vez, siendo estudiante me entregan dos proyectos bastante importantes de ellos, una franquicia de estética, de peluquerías en ese momento, se llamaba Estilísimo, franquicia de México que tenía una parcera y era diseñarle su nuevo punto. Y en ese momento también una discoteca de un primo, hace muchos años, Ritmo Campestre, que también empiezo como a cambiarle la imagen en temas de todos los espacios que tenía el proyecto. Ahí arrancó. Fueron proyectos grandes. Y siendo estudiante. ¿Y le dio miedo, le dio susto, averiguó con gente? ¿Qué hizo? No, sí, claro, el miedo siempre, pero pues siempre tratando de respetar al maestro. Creo que es algo que tiene la empresa desde el principio, sabiendo que ellos son los que llevan la batuta en gran parte del proyecto, entenderlos, aprenderle mucho a ellos. Académicamente se forma uno, pero realmente afuera es donde uno empieza como a tener ese tipo de relaciones y de experiencia en el resto del contexto de la arquitectura. Chévere. ¿Y cómo hizo para seguir avanzando? O sea, ¿ahí quedó o poco a poco le fue llegando más clientes? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo para que usted siguiera sacando sus servicios y hiciera su arte? Bueno, hubo algo particular que, no sé, a pocas personas le he contado, que arranco con estas dos franquicias y esa franquicia me lleva a Cúcuta. Montamos Estilísimo en Cúcuta, ¿te acuerdas? Y un arquitecto en ese momento muy famoso de Cúcuta, Humberto, me dice esto, Carlos H. Me dice,
o me da el consejo de manejar la arquitectura en dos conceptos de diseño y dirección de obra. Okay. Un consejo personal que tomé de él, muchos colegas creo que trabajan de muchas formas y en muchos, no sé cómo es, ramas. ¿Modelos de negocio? Sí, y creo que tomé ese consejo y ahí arranqué a trabajar como siempre lo hemos hecho. La empresa ha crecido, pero se ha mantenido como ese como modus operandi del parche, ¿no? Y ahí arranco realmente con el voz a voz de cada proyecto. Empieza a crecer, digamos, como el nombre en el reconocimiento de la ciudad, que no es fácil, pero pues ahí empezamos como a caminar siendo estudiante. Vuelvo y les digo, como en sexto semestre empezamos a hacer ahí como algunos pinos. Ok, y ahí fue generando un nombre y ya lo fueron conociendo, ¿sí? Sí. ¿Y cómo hizo usted para pasar de brindar un servicio y ser arquitecto a tener esta empresa? ¿Cómo hizo para llegar a esta infraestructura? Bueno, Que los que no lo conozcan pueden ver allá cómo es la infraestructura. Yo creo que de verdad la persona que vio siempre como lo que iba a pasar en mi vida profesional o algo fue mi esposa. O sea, ella fue la que alguna vez también me hizo un comentario que yo lo veía imposible también, que era construir en un sector bastante, ¿cómo decirlo? ¿Competitivo? Sí, y selecto, digamos, exclusivo de la ciudad donde yo no conocía a nadie, y ella me dice que yo iba a construir en ese lugar, en nuestra ciudad, y ella era la que confiaba en que eso iba a pasar. Le tenía fe. Ok. Exacto, y creo que ahí cuando empieza a demandar más responsabilidades del proyecto en temas de arquitectura, de proyectos. Siempre digo que nunca empecé con una casa como las que hacemos ahorita, con un proyecto como los que hacemos ahorita. Claro. Como les conté al principio, creo que hacerle la franquicia a mi amiga y hacerle empezar de cero el proyecto de cambiar la imagen de mi primo también fue hacer un baño, hacer una barra, empezar a conocer el mercado, el trato con los personal de... La experiencia es la clave para que usted pueda dar el servicio que tiene ahorita. Entonces creo que ahí todo se fue consolidando, solamente que cuando ya empieza a crecer la empresa, empieza a demandar más proyectos, más tiempo y empiezo como a tratar de organizarme. Nunca en la vida, yo creo que con mi esposita de pronto sí vio que yo iba a construir por allá, pero tampoco íbamos a tener esa empresa, yo creo que no. No estaba en nuestro radar, pero yo creo que a medida que íbamos recibiendo responsabilidades, o en este caso Dani con la arquitectura, pues también reconocíamos que solos no podíamos. Okay. Entonces teníamos que buscar brazos y esos brazos se iban extendiendo a medida que se iba avanzando. Ok. ¿Y tú trabajabas desde el principio con Dani? No, yo quiero resaltar que él también me vio a mí el potencial. Ah, carajo. Porque mi carrera como tal, pues es una carrera un poco más estructurada. Sí tengo muy en mi sangre la ingeniería, pero pues en el tema creativo, en el tema de aportes y en el tema administrativo, que es donde aquí entramos nosotros, pues no lo tenía tan estructurado. Sin embargo, la experiencia como empleada para una empresa donde yo trabajé durante 5 años me permitió también llegar acá a DG Parche para proponer todo aquello que desde allí había podido experimentar. Ok. ¿Y cuál fue el mayor reto? Uno de los mayores retos que usted diga, no, esto fue lo que más se me complicó, se me complica. Aparte de usted. Aparte de nosotros como equipo. ¿Pero el reto para consolidar la empresa? ¿O? Sí, para consolidarla. Para ya tener esa empresa, porque creo que una de las grandes diferencias es que ya uno se siente que no es brindar un servicio, ¿sí? No más, sino es cómo yo estructuro todo mi equipo, mis recursos para poder ejecutar todos los servicios a toda la gente que necesita. Son dos cosas diferentes. Sí, bueno, hay algo que siempre, y hace poco tuve la oportunidad de comentarlo y claramente entiendo que somos dos personas muy diferentes. Creo que es necesario tener ese otro polo.
para poder ser ese match y poder conectar, y creo que sí fue necesario que ella fuera ingeniera y yo fuera arquitecto. Claro, es arquitecto. Pues creo que funciona el ser diferentes, obviamente es el potencial de mi esposita y la gran pieza que es ahorita en DG Parce Creativo, y creo que la parte más difícil fue entender el orden de mi esposita y la forma de cuadricularse ella y la empresa de ustedes a mi forma de organizarme, porque pues alguna vez usted me dijo, usted tiene un desorden ordenado suyo, o algo así. Tiene sus cuentas claras usted, pero las tiene usted. Pero no era el orden con el que normalmente ustedes nos han traído como empresa, entonces Sí, no había creo que estructura. es como ha sido ese tránsito de entender cómo, vuelvo y les digo, no imaginábamos tener una empresa, y ahí vamos aprendiendo. Una de las cosas más difíciles, y más cuando son pareja empresarios, es cómo darle manejo al dinero, a las finanzas, ¿sí? ¿Cómo antes de que entráramos nosotros, cómo lo hacían? ¿Cómo hacía usted para que no resultara debiéndole a mucha gente? ¿Qué pasa? Para que nunca se quedara corto. ¿Cómo usted hacía para, dentro de su metodología o su organización, para cumplir con todas las obligaciones? No, digamos que siempre ha estado claro que desde que somos matrimonio, el bolsillo ha sido uno, ¿sí? Pues desde que organizamos las cosas y Dios, digamos que nos mostró el tema del manejo del dinero, siempre ha sido como muy claro que hay un solo bolsillo en el hogar. Y pues como usted lo decía, yo tenía un desorden contable porque no estábamos bajo, digamos, como la mira o una estructura de una empresa ya como ustedes, pero pues siempre hubo un orden de tener claro la responsabilidad de cumplirle a un cliente, de no deber, de pagar, sí. Pues, Y más en la ejecución de obra, que para nadie es un secreto que muchos arquitectos se quiebran al hacer una obra. No administran bien los recursos, se van a una obra a todo costo y después resultan enchicharronados porque no les alcanzó la plata. sí, bueno, digamos que hay algo muy particular que les comentaba ahorita, y es que tuve pues la decisión de tomar un rumbo de empresa en dirección de obra y diseño, donde no me involucro en construcciones a todo costo. Por digamos, el contexto en el que nos movemos con empresarios, con empresa privada, entonces como que este tipo de contratos no es que sea fácil, pero es un tema más dinámico en que el cliente sabe qué compra, dónde paga, quién le paga, y entonces como que eso aliviana un poco y no sé, como que le da más confianza también a los... Claro, y cubre usted sus riesgos y también da confianza al cliente que es lo que es. Sí, chicharrones hay siempre en obra y Eso iba a decir, sin embargo, administrativamente existen, o sea, no... es una de las opciones que existen y por eso nos acogemos a ella, pero seguramente al que hoy hace a todo costo, pues también le genera la tranquilidad al cliente de que no está tan ahí todo el tiempo, porque de parte de nuestros clientes sí necesitamos el compromiso de que ellos sí estén ahí presentes. Entonces, obviamente, va a generar estas dos ventajas como lo queramos ver o desventajas como lo queramos ver. Entonces, sí, nuestra forma de trabajo nos permite alivianar también nuestras cargas en cuanto al tema de costos o de pagos, pero también asumimos una responsabilidad porque antes de que un cliente pague al contratista, pues nosotros debemos auditar y verificar que esto sí se dé. Entonces, finalmente ahí hay un tema más de quien quiera elegir, ¿no? Como le quiera Además, hay una palabra muy importante, y es la administración. O sea de una empresa que obviamente no quiero decir que, como decía mi esposita, que trabaja a todo costo, si administra muy bien los recursos, si sabe trabajar muy bien, cosa que yo no me direccioné por ahí, entonces no trabajo de esa forma, pues seguramente le va muy bien. Al que la persona que pronto quiebra o algo, pues ahí hay que revisar un tema administrativo, cómo lo está manejando los recursos, hacia dónde lo está direccionando. Y lo mismo con nosotros, o sea, si no administremos una obra a todo costo, estamos administrando una dirección, estamos administrando una empresa, y pues hay que hacerlo de la manera correcta y estructurada, pues para no tener este inconveniente, estos impases económicos también que... Ok. Claro, entonces hay infinidades de modelos de negocio que para donde uno cubre riesgos y tiene utilidades.
lo bueno es que ustedes encontraron de ustedes y calculo que les da paz, están tranquilos y han podido avanzar. El modelo sí, pero como decía Dani, cada día tiene un reto y de pronto al empezar como empresa empezábamos a friccionar en que no queríamos que todo el tiempo más chicharrones, más problemas, más eso. Luego ya entendimos que esa es la dinámica. Entonces, ¿qué tanto estamos preparados para asumir el reto diariamente de lo que se viene? Claro. Yo hago una pregunta. Como es difícil entrar a gestionar y hacer todo lo que hace todo este sector, aparte es difícil también la competencia que existe en el mercado, que tal arquitecto lo hace de una forma, por precios también competitivamente. ¿Cuál es el valor agregado a ustedes? ¿Por qué la gente los escoge a ustedes? ¿Qué sienten que es? No. Él hace una linda conexión. Yo siempre, y los que de pronto han trabajado con nosotros saben o han tenido la experiencia en la introducción de cuando llegan a preguntarnos por un proyecto, hago una comparación bastante particular, y es que les digo que todos los hombres no le metemos, digamos, el carro a cualquier mecánico, y todas las mujeres no le meten la cabeza a cualquier estilista. Entonces, en este tema es como cuando yo me tatúo también. Buscamos esa persona con la que haga match con uno, que uno pueda entender que esa persona tengo la confianza y va a ser claramente a muchas personas. No soy del estilo en el tema artístico, porque esto se trata de un arte, de un estilo de arquitectura también, no llevándolo a que tiene que ser un estilo puntual, sino a cómo trabajamos. Entonces, siempre es necesario que llegue el cliente y diga, ok, me siento conforme, confiado y estoy en el lugar correcto, y son esas experiencias cotidianas a las que yo llevo a un parcero. O sea, yo le digo, usted no le lleva el carro a cualquier cliente, y no tiene que ser conmigo, sino que les digo es, siéntase seguro donde va a hacer su casa, su empresa, porque además trabajamos proyectos muy especiales y muy particulares, donde entendemos que no solamente están invirtiendo en dinero, sino invirtiendo en un sueño. Entonces, si es conmigo bacano, con el parce, con mi esposa y todos los que trabajamos acá, o se sienten más cómodos con otro parcero, no hay problema, pero es como entender eso. Es esa persona que me va a hacer lo que quiero, he soñado, he ahorrado, y no quiero ser irresponsable con eso. Ok. ¿Cómo hacen ustedes, al ver una pareja tan bella, cómo hacen para poder dividir el mundo corporativo y de ser socios ahí con el familiar y no llevar esos problemas a la casa? ¿Cómo lo manejan o lo llevan? Somos humanos. Somos humanos. Yo creo que en medio de todo, pues este es un regalo que el Señor nos ha dado para administrar. Okay. Y hemos también como aprendido que así como el hierro se afila con el hierro, el hombre con el trato con el hombre. Entonces, frente a esto, pues independiente que el problema sea de un desacuerdo en la empresa o un desacuerdo en la casa, porque hay, creemos que buscamos la oportunidad de llegar al acuerdo, ¿sí? Y esto no solamente va a suceder como esposos, sino también como compañeros de trabajo, ¿sí? Si yo me llevo esa carga, pues, y no la proceso como debería ser, pues me voy a seguir cargando, y eso no va a llevar a un feliz término, nada, porque termina afectando casi que todas las áreas de la vida. Entonces, tratamos en lo posible, ¿verdad?, de buscar ese punto medio. Sí. Además que también en el camino hemos aprendido también a tener muy claros los espacios. Somos padres también de familia, tenemos hijas, tenemos un matrimonio, tenemos cosas también de deporte personales, y además de lo laboral también servimos. Entonces, ese tipo de administración a la que hablamos es como llegar y tratamos de transmitírselo también a los parceros que trabajan con nosotros, a los arquitectos, de cómo como empresarios también podemos decir, ok, parce, ustedes también tienen una vida, qué chimba que ustedes descansen un sábado, qué chimba que ustedes salgan a las 5 de la tarde y no a las 6, eso hemos venido aprendiéndolo, y más que querer producir o acaparar es buscar siempre el bienestar
y como lo aplicamos, pues también entendemos y lo reflejamos y lo queremos aplicar en las otras personas porque entendemos que el beneficio no es solamente para nosotros. Y pues claro, pues habrán cosas que desafortunadamente se nos crucen en la casa del trabajo, pero lo tratamos de no hacer, o sea, tratamos de que estamos en la casa, estamos con nuestras hijas, estamos en otro cuento y tratamos también de decirle a los clientes, a los parceros, de una manera en amor, que cuando estamos trabajando y cuando estamos también con nuestras hijas. Bueno, a mí lo que me interesa también es que la gente pueda entender cómo es manejar el día al día con el dinero. ¿Algún momento de la historia de Deje Parche ustedes se han sentido ahorcados con el dinero, han sentido presión por el dinero, por tema de dinero o nunca? Mi esposa siempre ha sido muy desprendida de eso, pero muy responsable a la hora de manejar el dinero. Sí. Yo de pelado, pues mi infancia tuvo temas también complicados financieros en mi familia, a los que hizo que ya siendo adulto tener como la presión de la responsabilidad de poder cumplir, ¿sí? Entonces como que sí existe de alguna manera esa preocupación o esa proyección de cumplir, de querer tener una vida financiera responsable. No nos afanamos por tener cosas a un tiempo corto. Queremos que las cosas sean un proceso y mi esposita es muy organizada en ese tema y creo que ahí hay como ese balance. Y algo muy lindo que usted siempre me menciona es que a la larga confía en alguien más, que alguien más es esa persona que administra ese dinero y que llegan los recursos como tienen que llegar. Entonces, esa persona, pues ustedes son muy creyentes, muy de Dios, entonces creo que eso da también esa facilidad de tener paz y decir, oiga, no, es que esto ya ni siquiera es mío, sino es de Dios. Sí, digamos que tenemos muy claro la administración, tenemos muy claro que nos respalda Diosito, pero entonces también que yo he querido ahorita también en redes sociales y aprovecho el espacio pues también para mostrar esa naturalidad y la parte de la empresa que pasa por situaciones, o sea, hay presiones financieras, hay presiones de empleados, hay presiones de clientes, hay presiones de entregas de proyectos, o sea, esto, parce, es un llamado a seguir mostrando la naturalidad de lo que desafortunadamente a veces en redes solo mostramos lo sencillo y lo breve que es las cosas, así no es, o sea, claramente confiamos y le administramos a Dios, pero sabemos que pues cada prueba, como decía mi esposa, hay que aprender de todo lo que estamos haciendo y avanzar. Yo creo que Dani dice que bueno, va a rescatar algo que dice que soy desprendida y es porque no hemos tenido el afán de tener, o como él decía ahorita, acaparar, como coger sino también tener y reconocer las capacidades que tenemos entre los dones y los talentos, pero de las capacidades que tenemos para poder administrar y poder responder, porque finalmente a los dos nos ha llamado siempre la atención que hemos sido muy responsables, ¿no? Entonces yo hablo de que siempre fui la niña que hice las tareas en el colegio. Claro. A él no, pero yo no puedo pasar un día sin un pendiente que tenga que para ese día, obviamente. Entonces, se le pasa. Casi nos cortan la luz. Exacto. Cuando se me pasa es porque finalmente descanso en lo que usted dice, descanso de más en Dios. Al punto que casi nos cortan la luz en la empresa. Y nos van a cortar la luz, sí. Sí, no, entonces, ahora también me ha tocado sacar de mi bolsillo y responder por cosas que desafortunadamente se salieron de las manos. Lo más importante, dejar la puerta abierta en un proyecto con un cliente, y creo que es lo más importante, o sea, más que otra cosa es entender que así como de pronto podemos rentar en algo, pues también hay que responder y también hay que saber que hay un margen de esos dineros que tienen que ser invertidos en eso que uno de alguna manera está aprendiendo todo el tiempo, o sea, no nos la sabemos todas, la verdad. Sí. Y es que lo que va ganando es la experiencia, el paso a paso. Porque algo muy bonito de todo este camino que hemos trabajado es que al inicio ustedes tenían una metodología y todo. Pero creo que
tienen un panorama de qué rentables son, ¿sí? ¿Qué les ha ayudado eso? O sea, ¿cómo les ha podido llevar para tomar decisiones, para saber cómo actuar? ¿Si les ha ayudado o no? Esa es también la otra pregunta. Si les sirve de algo saber, oiga, mi negocio sí es rentable, por dónde tengo que moverme, y cuál es el plus de poder tener unas finanzas claras. Yo creo Mi que... esposita, yo miro a mi esposa. Sí, Bueno, algo para aclarar es que Liliana... nunca he ido a las reuniones y a mí me deja sola en las reuniones de los números. A mí me encantan los números. Pues, Pero a Dani ya le están gustando. Ya le están gustando. y yo creo que hemos dejado a un lado el conocer cómo se van plasmando datos. Ha sido muy chévere, realmente lo valoro un montón porque no teníamos estos archivos donde nos muestra cómo va 2023, 2024 y así, ¿no? Sin embargo, creemos que las rentabilidades tampoco las teníamos en nuestro radar y esto ha permitido que las leamos y no con ello queremos decir es un excelente momento para nosotros, no, porque hemos visto, ¿no? Esas curvitas que a veces nos quitan el aliento y otras veces nos hacen respirar tranquilos, pero creo que es más por el hecho de saber o ir trazando un rumbo. Eso es lo que más le aseguro que ha sido como a favor de nosotros, más que ver una cifra o un porcentaje. No, pero sí es algo que aunque no estoy metido en las reuniones de ustedes, claramente la empresa de ustedes ha sido un apoyo excelente, total para estructurar la empresa. A solas lo hemos dicho, ¿no? Sí, no solo acá. No, que hubiéramos hecho sin ellos. Más bellos, más bellos. Nos Más conocimos particularmente y realmente fue también lo mismo como cuando hablo yo de que vengan a una oficina de arquitectura. Cuando llegué a la oficina de ustedes, el match fue enseguida, realmente me dieron la confianza y vamos caminando muy bien. Me han educado mucho en este tema que trato de sacarle un poco el cuerpo, no porque sea irresponsable, sino porque entiendo que ahí se me han marcado, de hecho me están queriendo enrutar en lo que realmente son hábitos. Esto es como la persona del gimnasio que nunca fue al gimnasio, es tener el hábito del ejercicio, el mismo de la comida que come siempre. Entonces el hábito de las finanzas es un hábito. Sí. Es un hábito que no se cambia de la noche a la mañana, pero cuando uno se da cuenta del resultado que puede generar y el bienestar y el beneficio, creo que ahí es donde uno ya empieza a tener conciencia de vale la pena hacerlo. No, y queremos resaltar también el apoyo, no solamente para nosotros como empresa en estructura, sino lo que desliga también en los arquitectos, donde ustedes también han hecho ese papel fundamental de mostrarles cómo poder manejar las finanzas también personales. Entonces, ese es como que todos tengamos una misma lectura de lo que ustedes nos están aportando, porque le estamos apuntando todos a lo mismo, ¿no? Sí, todos queremos estar en abundancia, ser felices y tener paz. Para mí, tener paz es lo fundamental. No, es total. Y de hecho, nosotros... Abundancia entendiéndose de que no hablando solamente de lo económico. Sí, no solo en lo económico. O pues, obviamente, claramente el dinero es importante, pero siempre le he dicho, no es el amor al dinero, sí, o sea, eso ahí está mal, ahí parte uno con si uno tiene que ser organizado para poder administrarlo bien, sí. Lo que tenga. Pero es eso, yo resalto también lo que decía mi esposita, la empresa de ustedes es un apoyo de muchos brazos, o sea, no solamente estamos viendo un cuadro con resultados financieros y curvas, sino que vemos un apoyo contable, un apoyo también de estudios, de reportes, de reuniones, de inversiones. Entonces llegan muchos empleados de la empresa a nuestra empresa a hacer ese tipo de reuniones donde son muchas cosas. O sea, es una empresa también muy chimba porque siente uno el apoyo de muchos brazos. Claro. Esto no es propaganda pagada. No es porque estés... No, igual gracias, realmente. Eso lo hemos hablado. De hecho, usted sabe, hemos recomendado a este loco y parceros saben y trabajan con él después de nosotros. Y antes de nosotros también conocidos también conocemos que trabajan con él. Entonces es simplemente para mí es muy grato que puedan ser así
que se vea el resultado. Sí. Yo molesto mucho por el resultado y no hay nada más bonito que en esta empresa, después de los años, hayamos tenido tan buenos resultados y bien lo decía Dani, el resultado no es solo económico, que eso es lo más lindo, Sí. sino como trazar una visión que, primero, qué es lo que uno quiere, porque es que a veces uno va andando, como empresario va al día a día y uno no se puede pensar, venga, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo me veo en tal época? Estoy estallado de trabajo, ¿cómo me puedo yo estructurar? Porque es que estructurar es también, tanto como toma de decisiones, pero presupuesto. Entonces necesito a esta gente, cómo saber cuándo tengo que meter a esta persona y cómo poder tener esa gama de información para poder tomar una buena decisión. Una de las cosas más complicadas de todo empresario y que yo escucho a mucha gente y empresarios muy grandes es el tema del equipo. ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Cuántas personas tienen a cargo y qué tal es liderar? Dale. Yo. Tú que eres el líder. Hay algo muy importante de ustedes como empresa que nos han hecho ver es en qué momento tenemos que involucrar personas, tenemos que delegar, tengo que delegar, sí. Una de las cosas que identifiqué también cuando arrancamos en el Parche Creativo, ya como a consolidarlo, fue cuando ingresó mi esposita, me hizo ver muchas cosas que empezamos a delegar. Hoy en día hay un grupo grande, pues para nosotros, sé que hay empresarios muy tesos, muy grandes. Para nosotros es bastante personal lo que estamos, pero profesionales. Tenemos ahorita 4 arquitectos, estamos trabajando también, algo muy bonito de la empresa también, que empezamos a ser parte de las, ¿cómo se llama?, acuerdos o trabajos de prácticas de estudiantes de la Santo Tomás. Sí. Entonces aplicamos, la empresa pasó papeles y aplicó, y tenemos 2 estudiantes de arquitectura haciendo prácticas. Viene un tercero también, que es muy bacano para nosotros que la empresa tenga ese sentido también. ¿Y por qué contratar a un pasante o hacer esa gestión y no a una persona más? ¿Qué le hizo tomar la decisión? El tema de enseñar, de aprender, de la conciencia mía cuando salí como arquitecto y no haber podido pasar por una oficina a aprender y entender un poco lo que pasa afuera. Creo que lo que hablamos con mi esposita, más que querer crecer como empresa, y que bacanísimo que así sea, pero todo ha sido muy orgánico y siempre con un propósito. Entonces el propósito de la empresa, además de servir estas instalaciones también para nuestro servicio afuera en Casa Roca, o lo que necesite algunas personas que necesiten la institución, ustedes, o algo que puedan aplicar para este tipo de espacios. Entonces, qué bacano que no solamente tenemos el proyecto con la Santo Tomás, sino también hay proyectos con colegios como con el Panamericano. Ya pasó un estudiante de bachillerato y en estos días llega una parcerita también a hacer lo mismo. Entonces creo que siempre hay algo que caracterice el Parche Creativo a nosotros dos como pareja, también es el querer servir. Querer que la empresa tenga un propósito, y esa es una de las partes importantes, y ustedes nos han ayudado a identificar. Inclusive entró un parcero también a apoyar mucho en obra, claro, que entró este año, el 2025, y nada, digamos que las personas que han pasado por este lugar han sido gran parte del crecimiento para nosotros como profesionales, como personas. Han sido muchos parceros los que han tenido la oportunidad también de camellar con nosotros, pues muchos para nosotros. Pero acá. Una de las inquietudes, y más en este gremio y en todos los servicios, es cómo costear, cómo yo sé si la gente y la ejecución que se está dando, mis cifras me dan para el día a día, sacar y ver los rendimientos. ¿Cómo ustedes costearon? ¿Qué metodología usamos para poder costear? Que yo siento que a mucha gente le puede servir entender eso. Okay, bueno. Que responda. Yo creo que esa respuesta no la tenemos tan clara, pero estamos en el proceso y eso es muy importante. Empezamos con una de las ideas que vienen de parte de ustedes y las acogimos, porque eso también es interesante, poder que las empresas seamos receptivas a las propuestas en quienes confiamos, ¿no? Okay. Y en ese orden de ideas, pues entonces empezamos a aplicar el tema de poder saber en horas cuánto se está llevando un proyecto. Claro. Y así poder también tener una estadística y poder contemplar ese proyecto realmente cuánto
cuánto costó, además de entender qué son costos y gastos, y así poder poner entonces en esa matriz que aquí el experto nos ha enseñado con mucha paciencia, claro, de poder realmente saber cuánto es que vale, ¿no? Y poder ahí ya navegar en los valores de nuestras propuestas. Hay algo muy bacano que como empresa tenemos como Parche Creativo, que ustedes también han tenido que entender cómo trabajamos, claro. Porque no es vender un producto, o yo he tratado también de que de aquí para allá también ellos, y ha sido muy chimba porque nos han entendido, porque nuestros proyectos no se pueden medir y generalizar un mismo proyecto. Porque como les digo, es muy particular, somos muy sensibles a que cada proyecto es muy especial, familias, empresas, proyectos de comercio, cada proyecto es muy importante y con Fabián hemos tenido como el reto de poder entender cuánto vale un proyecto versus un tiempo y un personal y demás, pero entender también cada proyecto es muy particular, entonces no puede haber una tabla específica. Sí, y tiene que ser un equilibrio entre ese artístico, pero también numérico racional. Por eso ahí van ustedes dos ahí. Bueno, menos mal ahí ustedes dos son un buen equipo. Sí. Ahí para poder meter. Para finalizar, todos esos arquitectos que quieren empezar, que vienen saliendo de la educación, que quieren emprender, ¿qué consejo les daría? ¿Qué les daría para que tengan un camino mucho más, no sencillo, sino que tengan unos tips, por así decirlo, para este mundo empresarial? Yo creo que si la tienen muy clara y que realmente quieren hacerlo, pues no es el primer tropiezo el que define, sino seguir persistiendo. La perseverancia es el tema acá, y puedo resaltar en Daniel la perseverancia en todo lo que hace, hasta en su patinaje extremo, porque los primeros, hace 10 años se caía un montón, ya ahorita se cae, pero más probablemente. Pero más pasito. No le cuento todas las caídas. Sí, no le cuento, si no le damos permiso. Y la perseverancia es uno, pues para mí personalmente creo que es uno de los tips que les doy. Okay. Y tener claro que todos los días se aprende y que no nacemos aprendidos por más de que tengamos de pronto la oportunidad de tener un cartón en la mano. Ok. Sí, hay algo que mi esposita acaba de decir y puedo, digamos que confirmar. Esta profesión es espectacular, es un talento que nos ha regalado Dios para administrar. Resolvemos espacios arquitectónicos donde las personas se desarrollan el día a día, construyen sus sueños y eso hace que hagamos las cosas con pasión, okay. ¿Sí? Que tengamos realmente, que nos guste hacerlo, ¿sí? Porque hay muchas ramas. En arquitectura podemos trabajar en temas de contratación pública, privada, presupuestos, curadurías, interventorías, una cantidad de cosas, pero creo que lo importante que decía mi esposa, y yo creo que le hemos dicho a muchas personas, es la humildad con lo que usted aborda el tema y la recepción de aprender todo el tiempo y entender el contexto de ser muy integral. No podemos decir que solamente diseñamos o que solamente me dedico a esto y lo otro, porque creo que todo es muy importante para poder darle como curso a todo lo que estamos haciendo. Ahora, se empieza, yo creo que si es como de alguna manera empezamos nosotros, pues cogerla suave. Okay. No hay que hacer cosas o aspirar a cosas o que chimbas si les pasa, pero pues creo que no es tan responsable con un proyecto tan gigante arrancando. Y hay que empezar vivir el proceso. Empezar por el baño, empezar por la remodelación de la cocina. Seguimos haciéndolo. Hace poco vamos a subir también material, también mostrándole a la gente que Parche Creativo hace proyectos grandes, particulares. Y desde un baño, o sea, nosotros seguimos haciendo. No somos un parche selecto de proyectos. De eso ya es muy pequeño para nosotros al nivel que estamos. No. Siempre va a ser, de hecho, va a ser importante. Y porque siempre sabemos que ahí hay una emoción también del cliente. Quiere ver transformado ese espacio. Claro. Y tener un propósito de servicio, siempre. O sea, que su profesionalismo sirva a construir comunidad, a construir
sentido de pertenencia, de pasión, o sea, que realmente... Yo creo que mostremos lo resumimos con que el error no me define y todo lo que haga con pasión es lo que realmente va a ver el fruto. Y obviamente si yo lo hago con pasión no lo hago para mí, sino lo hago por los demás. Ok. Y rápidamente, ¿cómo ven a DG Parche en 10 años? ¿Cómo, si lo han pensado? No lo he visto en un año. ¿Cómo se ve DG Parche y ustedes en 10 Creo años? que nosotros No lo ven tratamos, nosotros tratamos de vivir el día a la vez, confiando en que pues Dios es el que da las herramientas. Y si a mí me preguntan cómo lo veo, pues como de repente algún día vi a Dani, ¿no? Que de pronto él no se veía con todo lo que hoy tiene, pero yo sé y confío plenamente en que si nosotros tenemos el corazón dispuesto para servir, pues así mismo vamos a seguir sirviendo a muchos. Entonces la veo es así, como ese medio para seguir sirviendo. ¿Cómo lo ven 10 años? Como le digan ustedes. No, pero... No, pero si seguimos vigentes, por ejemplo, en 10 años, creo que lo importante es ver siempre que tenga lo que al final dije, servicio y propósito. Eso es como lo que realmente me ha importado en lo que hacemos con mi esposita desde que empezamos y lo que hacemos como profesionales o comerciantes o empresarios. Porque hoy en día tenemos una firma, ¿no? Pero sí, vendimos ropa, trabajamos. Ya han pasado por varios, ¿no? Eso va a tocar otro podcast para esa historia. Sí. Hemos sido empresarios en varias aristas. Tenemos fruterías. Bueno, chévere, ¿no? Entonces, gracias a ustedes por el tiempo, gracias por contar la historia. Siento que lo lindo de este mundo empresarial, y vuelvo y digo, la virtud que yo tengo es poder conocer gente como ustedes y poder compartir y a la larga crecer todos. Todos queremos crecer, todos queremos poder ofrecer un servicio y que a todos nos vaya bien. Entonces, gracias por ese tiempo. A ustedes por la invitación, parcero. Sí, Listo. chévere. Gracias. Chévere. Gracias.